¿Y tú consideras que todavía existe, digamos, ¿cómo decirlo? Como gran porcentaje de toda esta cultura. O sea, ¿crees que sí o piensas que sí se está, que ya se ha perdido mucho, pues? Claro, pues considero que como pedagogo y es ya un poco especializándome en esa área, mi responsabilidad ética es revitalizar la diversidad cultural y lingüística. Sí hay, la realidad es que hay una gran desigualdad entre el español como lengua franca, ¿no? Y todas las agrupaciones lingüísticas que te comentaba. Hay una gran desigualdad porque justo tú lo comentas, por ejemplo, en la academia, para poderte titular te piden en la mayoría de las universidades un idioma extranjero, ¿no? El inglés, el francés, hasta para acceder a un posgrado te piden una acreditación en inglés y muy pocas veces te piden, por ejemplo, que acredites un idioma como el náhuatl o el tutunacú o el mazahua que se habla en Toluca, ¿no? Entonces sí hay una gran desigualdad. La situación o el contexto es muy asimétrico, es una situación muy complicada para los hablantes de las lenguas indígenas, también porque hay todavía mucha discriminación, mucho racismo, ¿no? Que también lo podemos ver hasta en la televisión todavía, ¿no? Hay un estereotipo del mexicano, de lo que se busca hacer. Es una realidad muy compleja, pero creo que como pedagogos y los que nos hemos decidido dedicar a esto, es nuestra responsabilidad seguir generando propuestas que permitan fomentar la diversidad cultural y lingüística y no solo propuestas para los que hablan la lengua indígena, sino para los que no hablamos la lengua indígena o los que no formamos directamente parte de un pueblo originario. Sí, exactamente. Y creo que le diste justo en el clavo cuando dijiste que, hablando en cuestiones de ética, sí tenemos que revitalizar esa parte. Porque, y también ya lo mencionabas, cómo las escuelas nos empiezan a enseñar inglés. En mi caso me tocó desde secundaria, pero me parece ahorita ya desde primaria, Uh incluso -huh. desde kinder, principalmente en escuelas privadas, cómo se centran más en el inglés, en este caso, en francés, en italiano, prestándole más atención que incluso a nuestra propia cultura. O sea, hasta cierto punto suena ilógico, pero por otra parte es como ya las necesidades sociales que tenemos que vivir. En este caso, para encontrar un trabajo, no sé, estudias una carrera y te quieres ir a otro país, pues evidentemente sí tienes que aprender el otro idioma para comunicarte. Pero imagínate, yo no podré decir que a lo mejor sea un problema, pero imagínate, o sea, ya como digamos, ¿cómo decirlo? Digamos, esa cultura que ya tenemos, esa cultura curricular, que ya nos están enseñando un idioma que no es, digamos, pues de aquí de México. O sea, es algo así. Yo no digo que a lo mejor esté mal, pero nada más es algo que a lo mejor sí debemos como que de reflexionar, de darnos cuenta de esa parte y cómo también nuestras raíces sí se han ido perdiendo. Pero ya lo dijiste, o sea, nuestra labor ética sí es revitalizar, revivir. Por eso pues existe la Dirección General de Educación Indígena, por eso existe todo eso. Y a pesar de que pareciera que no, me imagino que sí debe de haber muchísima pues multiculturalidad en ese sentido. A lo mejor ya no como antes, evidentemente, pero sí, o sea, no debemos dejar que esa cultura, esas lenguas, esos idiomas, pues se vayan muriendo, por así decirlo. O sea, no. Exacto, sí, el pedagogo tiene un gran desafío ahí porque como sabemos, una gran parte, la escuela juega un papel importantísimo en estos procesos de transformación, que quizá no los vemos a mediano plazo, pero sí a largo plazo. La realidad es que las propuestas curriculares o las políticas curriculares en nuestro país siempre ha predominado una visión occidentalizada, ¿no? Es decir, cuando aprendemos ciencia hay un solo método para hacer ciencia. Cuando hacemos el reconocimiento de la diversidad cultural y lingüística en nuestro país, nos damos cuenta de que hay distintas formas de construir conocimientos, distintas lenguas, ¿no? O sea, no solo está el español, tenemos que estudiar, tener como objeto de estudio otras lenguas. Pero la realidad también es que México está, como todo país, está inserto en un sistema globalizado
que tiene que responder a ciertas características. Yo considero que el papel del pedagogo ahí es desafiante, porque ¿cómo podemos hacer como pedagogos que una propuesta curricular responda a las necesidades, a las características de nuestras poblaciones o de nosotros como sociedad, como culturas, sin quedarnos fuera de ese contexto global, ¿no? ¿Cómo hacer que se revitalice la diversidad cultural y lingüística en este contexto también de mucha competencia, ¿no? Entonces, sí, esta es una de las grandes labores y pendientes que tenemos como pedagogos y que seguramente en los siguientes años tendremos que asumir más responsabilidad en esto, en la transformación que se busca hacer, ¿no? No solo en esta administración, como se ha dicho, sino ya a lo largo de los siguientes décadas, ¿no? Sabiendo que tenemos un problema ambiental, pues también nuestra economía está mal, entonces tenemos que ir pensando, como pedagogos tenemos que proponer algunas cosas. Sí, y es que bien lo mencionas, también pues en este mundo globalizado, capitalista y muchísimos otros adjetivos que le podemos poner, o sea, como que va trabajando, ¿no? O sea, ya las necesidades sociales, económicas, culturales, ya no son las mismas que antes. Y sí, evidentemente, pues el mundo sigue evolucionando, se sigue desarrollando. Entonces sí, evidentemente sí ya, o sea, sí existe ya pues una mezcla de culturas. Porque, pues ya es la realidad y no, o sea, yo creo que ya es algo que incluso nos tenemos que adaptar, pero al mismo tiempo es un reto. En el sentido de nosotros mantener nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestros orígenes y al mismo tiempo también tratar de dar solución a las necesidades educativas en el sentido de la adaptación que tenemos, por ejemplo, en otro idioma, la cultura occidental que mencionas, porque es cierto, y lo decías hace rato, la mayoría de nuestro conocimiento pedagógico no es de este país. O sea, la mayoría de los pedagogos son suizos, alemanes, austríacos, de Bélgica. O sea, realmente es así la realidad, la cultura. Y yo siento, o bueno, no sé, tú desmiénteme, si hasta cierto punto esto tiene que ver con la pedagogía de la diferencia y la interculturalidad. Sí, lo que hemos platicado tiene que ver con la pedagogía de la diferencia, o pedagogía de la interculturalidad, para ser más específicos, y con el área de especialización de la segunda maestría, que es la diversidad sociocultural y lingüística. Sí, creo que yo no me había puesto a pensar en esta parte y incluso, o sea, nosotros como pedagogos, sí hablamos a lo mejor de la diversidad cultural, todo eso, pero muchas veces no nos damos cuenta de que no es solo pensar que a lo mejor un niño es de un país y de otro, o sea, no va por ahí, sino pues es algo muchísimo más grande. Que incluso ya es parte pues de la vida, ¿no? O sea, toda esta multiculturalidad que existe, por ejemplo en la Ciudad de México, de que vemos personas que son de Japón, de China, alemanes, de todo el mundo, o sea, Exacto. literal. Sí, exacto, y ahí estamos haciendo una delimitación de la diversidad, ¿no? Por ejemplo, en una de las funciones que tuve ya en la Secretaría de Educación de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, ahí estuve colaborando también en el diseño de un modelo de atención, y ahí la diversidad habría que entenderla mucho más amplia. En la Ciudad de México, prácticamente de las 68 agrupaciones lingüísticas, me parece que se hablan 55 en la Ciudad de México. O sea, pareciera ser oculta, pero en la Ciudad de México hay una gran diversidad lingüística y a eso hay que añadirle lo que tú comentabas, la población que migró de China, de Italia, de otros países, y a eso hay que incorporarle también la diversidad, por ejemplo, de los niños que tienen alguna discapacidad. En este modelo de atención que se hizo en la Ciudad de México,
Desde el enfoque de la diversidad buscamos atender a las poblaciones indígenas y a las poblaciones con alguna discapacidad, discapacidad intelectual, discapacidad visual, discapacidad auditiva, discapacidad motora, en algunos casos también discapacidad psicosocial, le denominan desde las áreas clínicas. Entonces, trabajar la pedagogía de la interculturalidad tiene que ver con eso, con diseñar propuestas curriculares que atiendan a todas estas diversidades desde la didáctica o desde la pedagogía, ¿no? La verdad es que tienes muchísima razón porque en un salón de, no sé, se me ocurre de primaria, nos vamos a encontrar que a lo mejor puede haber algún niño que sea, digamos, descendiente, no sé, italiano, ¿no? Por ejemplo. Entonces no es lo mismo. Es más, ahí te va un ejemplo. ¿Conoces a Coreano Vlogs? Ah, sí. Bueno, él la otra vez estaba viendo un video de que pues es evidentemente coreano. Su familia emigró a Guatemala. Allá pasó algunos años. Me parece que luego regresaron a Corea y luego ya él vino a México. Entonces, toda esa... ¿Cómo decirlo? O sea, como que ese contraste cultural que existe porque realmente pues, es un país bastante diferente al nuestro. La cultura, la gastronomía, el lenguaje, los rasgos físicos. Y yo siento que hasta cierto punto, bueno, no sé, a lo mejor en la Ciudad de México, pienso yo que es como un poquito más común ver personas de otros países. Aquí en Toluca, a pesar de que estamos cerca de la Ciudad de México, siento yo que aún no es tan, pues tan común ver esa multiculturalidad, porque no sé, ves a alguna persona asiática y a lo mejor las personas, no sé, a lo mejor se le quedan viendo así de, ay, ¿dónde será? O sea, como que sí, hasta cierto punto existe un poco de racismo. Y es que no entiendo por qué ver raro a alguien, o sea, no tiene sentido. Pero es cierto, o sea, y esto que mencionas también, de la multiculturalidad, la inclusión educativa, no es solo de un país y de otro. Tampoco no es, digamos, la cultura mexicana tradicional, por así decirlo, con la cultura, no sé, otomí, por ejemplo. O sea, también tiene que ver la educación especial, los alumnos regulares y los alumnos que tienen alguna discapacidad. O sea, son muchísimas cosas como que ese contraste, ¿no? O sea... Sí, sí, tienes que tener, como pedagogo, tienes que concebir la educación como un proceso complejo, ¿no? Es decir, muchos factores intervienen en el proceso de formación. Por ejemplo, en el caso específico de la diversidad, pues tú puedes tener un alumno que sea hablante de la lengua náhuatl, originario de Hidalgo, pero migró a la Ciudad de México por cuestiones laborales de sus padres y tiene discapacidad visual. Entonces, en un niño encuentras muchos aspectos que como pedagogo, en este caso, en mi caso como diseñador curricular, tengo que ir planteando o visualizando para poder generar una propuesta curricular flexible que permita atender estas diferencias en una misma persona, ¿no? Entonces, es un trabajo muy rico, muy interesante, pero también muy desafiante, me parece. Tienes toda la razón de que es muy desafiante porque ahorita dijiste de nada más uno. Exacto. O sea, el niño que viene de otro estado, que habla náhuatl y tiene, por ejemplo, problemas económicos. Pero a lo mejor llega a una escuela primaria pública que tiene otros 49 compañeros. Exacto. Entonces, o sea, desde el currículum ya es como ir pensando en todo lo que puede, o sea, como que ese contexto al que el docente se puede enfrentar. A lo mejor algunas veces más variado, a lo mejor algunas otras veces un poquito menos, pero de que va a ser muy desafiante, eso sí, ya, o sea, ya es algo, pues sí, muy desafiante, valga la redundancia.